Buenos días. Yo soy Maciej Stasiński, soy periodista del diario polaco Gazeta Wyborcza y al mismo tiempo corresponsal del diario español La Vanguardia en Polonia y en el este de Europa. Ejerzo periodismo desde hace más de 30 años y empezamos con amigos míos y yo como joven profesional en tiempos que para el periodismo quizás eran las más difíciles imaginables, es decir, en tiempos de una dictadura comunista. Bajo el comunismo, el periodismo independiente era imposible. El periodismo oficial, en cambio, era una forma de mentir y presentar una realidad falsa del país. La censura, la mentira, la propaganda institucional eran facetas o formas diferentes de la opresión de la sociedad por el régimen. La sociedad tenía que convivir con el régimen, pero tenía ciertas formas de autodefensa, o si ustedes quieren, de autoterapia, para defenderse ante el acoso de la mentira institucional, la censura y la propaganda. ¿Qué formas adoptaba esa autodefensa? Fundamentalmente dos. Una era el chiste, broma, sobre todo broma política, chiste político, que como ustedes saben, sobre todo floreció bajo regímenes totalitarios. En democracia el chiste ya no tiene tanta gracia. El chiste era una forma de reírse de la realidad oficial que encubría o ocultaba la realidad real. El segundo era el rumor. El rumor también era una forma de autodefensa social ante el régimen. Siempre contenía una pizca de la verdad, se rumoreaba sobre los dignatarios del régimen y tal. Pero lo más importante, por tercera vez, lo más importante era el periodismo independiente, porque ya no era una forma espontánea de autodefensa, sino un instrumento consciente de contrarrestar, desenmascarar, combatir la mentira oficial y un instrumento para llegar a la opinión pública, para poder concienciarla ante lo que era la mentira que encubría la realidad real, valga la redundancia, a los ojos de la gente. Con los regímenes totalitarios del siglo XX, cuyos gobernantes, tanto en la Unión Soviética como en la Alemania nazi, empleaban una enorme maquinaria estatal de propaganda institucionalizada, combatir la mentira y la propaganda y rescatar la verdad era extremadamente difícil, si no imposible, dentro de estos países. Pero, paradójicamente, también las democracias occidentales, donde existía la libertad de expresión y un pluralismo de medios independientes, encontraban tremendas dificultades para combatir el enorme peso de la propaganda comunista y nazi que se extendía por el mundo. Algunos ejemplos ilustres van ustedes a ver a continuación de esta breve charla. Hoy los regímenes totalitarios ya no existen, ni el de Alemania nazi ni el comunismo a nivel mundial. Podríamos decir que el fantasma del comunismo ya no recorre el mundo, pero para el periodista independiente y amante de la verdad, paradójicamente la tarea y la misión no se han vuelto más fáciles, porque un nuevo fantasma recorre el mundo de hoy. Es el fantasma de la postverdad, de la media verdad, del populismo basado en la mentira disfrazada de apariencias de verdad.
lo que seguramente ustedes han oído hablar del fake news. Es una nueva forma de mentir y falsear la realidad, diferente de las formas que tuvieron los regímenes totalitarios, pero sus efectos son igualmente nocivos. Y para más interés, estas nuevas formas de propagar la verdad y la mentira sobre la realidad del mundo ya no es instrumento de regímenes autoritarios, dictaduras o regímenes totalitarios. Puede ser, y sigue siendo, instrumento útil para los intereses políticos de regímenes incluso democráticamente elegidos. Y ustedes saben que los ejemplos abundan. Los regímenes o los gobiernos democráticos de Estados Unidos de Donald Trump, de Brasil de Jair Bolsonaro, de Gran Bretaña de el señor primer ministro Johnson, o el régimen polaco de Ley y Justicia, todos ellos recurren sistemáticamente al fake news, que no es otra cosa que la mentira o la falsedad, sobre la realidad de sus países y del mundo. Recurren sistemáticamente. De esta forma, el fake news y la mentira nueva se han convertido en un instrumento político en manos de regímenes democráticos. ¿Qué es lo que coadyuva a la misión de esa nueva mentira institucionalizada? Evidentemente, Internet. La red ha democratizado la mentira, ha democratizado la voz para hablar de la realidad y comunicarse entre personas. Los medios sociales se han convertido en nichos, en espacios comunes donde no se recurre a ninguna jerarquía de valores sobre lo que es la verdad y la mentira, sino que se recurre a una verdad supuesta, propagada a bombo y platillo, enormemente potenciada por el alcance de la red, del Internet, con la apariencia de ser una verdad alternativa a la oficial. A estos medios sociales recurren precisamente estos regímenes democráticamente elegidos para servir sus intereses políticos. Los ejemplos abundan y ustedes pueden ver, por ejemplo, toda la campaña electoral y luego el ejercicio del mandato presidencial por Donald Trump, que está sistemáticamente basada en la mentira. El diario británico, el diario norteamericano de más tradición, New York Times, se ha dedicado durante varios años a desenmascarar y desmontar las sistemáticas mentiras de su presidente, en las que él basa su ejercicio de poder y sus ambiciones de reelección. En una mentira ideada y cínicamente presentada a los electores se basó el famoso referéndum británico de abandono de la Unión Europea hace 4 años. Como se demostró gracias a la labor investigadora de los periodistas británicos de Observer y The Guardian, toda la campaña para convencer a los británicos que tenían que abandonar la Unión Europea estaba desde el principio hasta el final basada en una sarta de mentiras hasta estadísticas. Esto lo demostraron los investigadores periodísticos de los citados diarios, y lo que confesó en un libro que ustedes pueden ahora ver en la pantalla, de una de las trabajadoras de esa plataforma electrónica Cambridge Analytica, que se desengañó de su propio
trabajo y publicó un libro donde demostró y confesó cómo se había falsificado la realidad para convencer, no a todos, pero a un grupo elegido de electores británicos, los decisivos para mudar la balanza a favor del voto no a la Unión Europea, lo cual demostró ser un éxito de estos perpetradores de esa gran mentira. Entonces, el Brexit, que cambió el destino de Gran Bretaña y en buena medida ha cambiado el rumbo de la Unión Europea, está basado en una mentira demostrada. Esto ocurrió en plena democracia europea y en plena democracia británica, lo cual solo añade el dramatismo a nuestra tarea de los periodistas que queremos preservar la verdad frente a las embestidas y el aluvión de mentira en Internet, para rescatar nuestra verdadera misión profesional. Esto es lo que ustedes también tienen que tener en mente cuando están pensando en ejercer el oficio de periodista. La opinión pública y evidentemente también los periodistas investigadores que escriben en los medios independientes tienen otro enemigo en Brasil. Otro régimen del presidente Jair Bolsonaro, elegido democráticamente, que sistemáticamente, desde la campaña electoral y en los 2 años de ejercicio del poder, recurre a la mentira y la falsedad para limpiar su propia imagen e inducir a los electores a volver a confiarle el poder. Por lo menos en 2 cuestiones fundamentales para Brasil, para el continente y evidentemente también para el mundo, es decir, sobre la pandemia del coronavirus que todos estamos viviendo en el mundo y sobre la destrucción sistemática del Amazonas. El régimen de Bolsonaro, desde hace 2 años, recurre a una sistemática mentira y falsedad. Y con esto están lidiando no solo los periodistas brasileños, sistemáticamente también denigrados por el poder de Bolsonaro, sino también periodistas de todo el mundo que están llamando la atención de la opinión pública mundial sobre los desastrosos efectos de la pandemia de coronavirus que se está cebando de muchísimas víctimas en Brasil y sobre los desastrosos efectos para el medio ambiente y el clima global que tiene la quema, la tala y la destrucción por los poderes económicos del Amazonas. Con esto también periodistas tienen una misión delante que luchar. Y no es una dictadura, y no es un régimen totalitario, sino todo se desenvuelve en un clima de pluralismo y libertad de medios de difusión. Solo que una parte de la opinión pública recurre a lo que considera medios sociales de Internet de su propia credibilidad y no comparte la opinión de que los medios independientes, los grandes medios tradicionales, lo que publican y lo que demuestran con pruebas científicas sobre qué es lo que ocurre con la pandemia y con Amazonas. Nosotros también, en mi diario, Gazeta Wyborcza, fundado el inicio de la transición democrática después del comunismo hace 30 años, estamos lidiando con la postverdad y con la mentira y con los escándalos que los periodistas tenemos que desenmascarar, investigar y demostrar a la opinión pública, a pesar de que
vivimos desde hace 30 años en un gobierno democrático. Pero un gobierno democrático no quiere decir que no tenga nada que ocultar y no quiere decir que no falsifique la realidad. Nuestro diario, desde hace 4 y 5 años, sistemáticamente publica escándalos, tejemanejes, negocios turbios, mentiras e intentos de tergiversar la verdad sobre la realidad política y económica del país por parte de un régimen que fue democráticamente elegido. Gazeta Wyborcza le ha dedicado un sinfín de artículos, también en portada, y algunos suplementos especiales incluso, para demostrar en los libros negros del gobierno del PiS, que es el partido nacionalista que está gobernando Polonia, para sensibilizar la opinión pública frente a la naturaleza de este gobierno. Y, otra vez, estamos hablando de una labor de periodistas y de un medio de difusión independiente como somos nosotros, en teoría, en condiciones de un gobierno pluralista y democrático, donde las libertades fundamentales ciudadanas, como la libertad de expresión, la libertad de los medios, no están oficialmente y formalmente vulneradas. Y a pesar de ello, el periodismo tiene cosas que hacer y tiene que acometer una fundamental misión, que es decir la verdad frente a los abnegados y repetidos intentos de ocultarla y falsificarla por el gobierno. En la lucha por la verdad, el periodismo ha inscrito también capítulos gloriosos en su país, en Perú. Ustedes recordarán, y si no recuerdan seguramente saben por otras fuentes, que eminentes periodistas peruanos como Gustavo Gorriti o Álvaro Vargas Llosa, en tiempos de la dictadura de Alberto Fujimori, repetidas veces han desenmascarado la naturaleza dictatorial y criminal del presidente Fujimori y de su policía principal, Vladimiro Montesinos. Ahí tienen en las imágenes 2 libros que sirvieron para mucha gente que no creía que esto fuera posible, para conocer la verdadera naturaleza del régimen que gobernó su país durante 10 años. Yo mismo visité Perú a la caída de la dictadura de Fujimori en los años 2000-2001 y entré en contacto personal con los periodistas que habían escrito ese capítulo honroso en la misión periodística de luchar por la verdad y contra un régimen opresor. Otros ejemplos de su continente también son muy notorios, como ustedes pueden ver, por ejemplo, el gran libro sobre el asesinato del obispo Girardi en Guatemala. Ustedes saben también, y lo pueden consultar con bastante facilidad, la abnegada labor del periodismo independiente cubano, primero dentro de Cuba y luego fuera de Cuba, bajo la dictadura primero de Fidel Castro y después de su hermano y del Partido Comunista en Cuba. Los apellidos que ustedes deberían conocer y creo que pueden servir como modelo de honestidad profesional y de calidad del trabajo, como Raúl Rivero, como Yoani Sánchez en Cuba, son los que más quizás pueden sonar en la opinión pública. Pero también hubo en su continente, en el caso por ejemplo de la dictadura militar en Argentina en los años 70 y 80, grandes periodistas que descubrieron
desnudaron la conjura en la mentira y la opresión hasta límites criminales de la dictadura de los generales argentinos, por ejemplo, en cuanto a la Guerra de las Malvinas, donde los oficiales reclutados para esta guerra fueron tratados no solo como carne de cañón, pero prácticamente como esclavos por el generalato y la oficialidad del régimen argentino. También ilustres ejemplos de ese periodismo ustedes lo pueden consultar. Y no hay que olvidarse de una de las mayores desastres para la vida pública, para la transparencia, para la libertad que representa el régimen chavista en Venezuela, primero durante muchos años presidido por Hugo Chávez y últimamente por su sucesor nombrado a dedo, Nicolás Maduro. Allí también el periodismo tiene una misión crucial para contar la verdad que está ocurriendo, sobre la realidad que está ocurriendo en Venezuela, ocultada, falsificada sistemáticamente por el régimen. ¿Por qué cuento todo esto a ustedes? ¿Por qué cito ejemplos del pasado del periodismo bueno y profesional? Pudiera parecer que la realidad ha cambiado, que ustedes ni yo no vivimos en tiempos de dictaduras o regímenes totalitarios, y entonces la circunstancia, la realidad ha cambiado. Sin embargo, no es así del todo, porque lo fundamental, lo esencial para el periodismo honesto y creíble sigue siendo lo mismo: la credibilidad basada en la búsqueda de la verdad. Tanto si el periodista se dedica solo a informar sobre la realidad frente a la opinión pública, a sus lectores o su audiencia, como cuando explica la realidad. En ambas facetas del periodismo, la credibilidad basada en la verdad y honestidad sigue siendo la misma misión, el mismo valor fundamental. Yo diría más todavía. Hoy, incluso explicar la verdad se convierte en una tarea más incluso importante que la de informar. ¿Por qué es así? Esto es así porque la realidad en el mundo global, en el mundo diversificado, en el que las fuentes de información son tan abundantes y se confunden en un mare magnum de flujo de información y de opiniones en la red, en Internet, resulta más difícil que antes distinguir entre fuentes creíbles y fuentes poco creíbles, incluso entre la verdad y la falsedad. El flujo de la información a través de los canales de comunicación masiva, como son los medios sociales, ha relativizado la verdad, por lo menos en opinión del público, porque evidentemente la verdad siempre está en el polo opuesto de la falsedad, pero no para todo el mundo. El mundo cree en diversas cosas. A veces se equivoca, a veces son ilusiones, a veces son falsedades, la gente cree que son verdades. Entonces, en esta realidad de un flujo incontrolado y no jerarquizado de información y de opinión, la misión de explicar la realidad se convierte incluso en más importante que la de informar, sin menoscabo de la segunda, por supuesto. ¿Cuáles son los ejemplos, por ejemplo, de esta
importancia crucial de explicar bien la realidad a los lectores que la desconocen o la conocen poco o se confunden. Por ejemplo, ustedes pueden saber que en los últimos años tenemos un conflicto flagrante en España a propósito de la aspiración independentista de Cataluña. 12 líderes independentistas, separatistas, nacionalistas catalanes están presos, condenados por el Tribunal Supremo en España. Tenemos dos realidades. Una, que es el ámbito del nacionalismo catalán, que proclama a bombo y platillo de que los líderes separatistas catalanes son unos presos políticos. La realidad contraria, que preconizan conocedores españoles, pero también conocedores del derecho y de la realidad española, es que no son presos políticos, sino políticos presos por haber cometido delitos contra la Constitución de España. El público no lo sabe. El público confunde preso político de una dictadura, condenado por opiniones políticas, por convicciones políticas, por sus ideas políticas, con un político preso que ha violado la ley. Y como los políticos no están por encima de la ley, también pueden ser castigados con todos los rigores de la ley. Además, por una ley y constitución de un país democrático, votada en el Parlamento democráticamente, y una ley dura lex, sed lex, es decir, una ley dura pero que obliga a todo el mundo. Otro problema muy claro sobre la confusión que puede generar el flujo de información son, por ejemplo, los movimientos antivacuna. Los hay en todos los países. Hay gente que dice, por ejemplo, que vacunarse produce autismo en los niños o en tal. Entonces dicen que las vacunas son nocivas para la salud. Esto está completamente reñido con la ciencia. Sin embargo, el movimiento, movido por esta creencia, incluso moviliza a la gente en acciones de protesta contra la vacunación para el sarampión o cualquier otra enfermedad desde hace muchos años combatida y controlada gracias a las vacunaciones. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Antivacuna es verdad o insistir en vacunación general es verdadero? Evidentemente, la ciencia solo tiene una respuesta. Entonces, el periodista que está, por ejemplo, relatando, haciendo un reportaje, una crónica, una entrevista o cualquier material periodístico sobre el problema de los movimientos antivacuna, debe saberlo y debe poder explicarlo y saber explicarlo al público. Tercer ejemplo, también seguramente ustedes lo saben perfectamente: cambio climático. El cambio climático es una realidad mensurable, conmensurable. Se puede medir. Hay mediciones científicas basadas en estadística durante muchos años de que el calentamiento global del globo es real, sistemático desde muchos años. Ahora bien, no solo hay movimientos que lo ponen en duda, sino presidentes o líderes nacionales o políticos que dicen que todo es un, como se dice, cuento chino, una falsedad. Un periodista que habla de esto, escribe de esto, hace un reportaje, tiene que saber cuál es la realidad para nunca contribuir a la misma confusión que en la búsqueda de sus réditos políticos están sembrando los políticos o líderes para afianzarse en el poder. Estas cuestiones son fundamentales. Entonces, explicar e informar a base de la verdad y la capacidad de discernir entre verdad y falsedad es el reto primordial también del periodismo de hoy. Y por último, como periodistas independientes que cuidan de la credibilidad de su oficio ante la opinión pública,
debemos buscar, defender y preservar la realidad tal como es. No debemos nunca embellecerla, adornarla y, sobre todo, no intentar inventarla para hacer nuestro reportaje, nuestra información o lo que fuera la forma periodística que hagamos más atractiva de lo que es la realidad desnuda en sí. Todas estas formas de refinamiento son solo disfraces de la mentira, y la mentira es enemiga de la verdad. Ha habido casos sonados muy famosos, o mejor dicho, mal famosos, de estrellas del periodismo internacional, incluso premiados y galardonados y festejados durante muchos años, que han cedido a la tentación de inventar reportajes, realidades y cosas. Costó mucho trabajo desenmascararlo, pero al final cayeron en la ignominia, pero también hicieron un flaco servicio a todo aquel periodista que sin ceder a esa tentación procura ceñirse a la verdad, aunque sea dolorosa, aburrida y no tan atractiva. Siempre debemos recordar que la moneda falsa, la moneda adulterada, desplaza momentáneamente del mercado la moneda auténtica en patrón de oro. Nosotros debemos saber que a la larga, sin embargo, esto, aunque sea un éxito pasajero, siempre será derrota y flaco servicio a lo que nosotros debemos hacer como periodistas. Es todo. Gracias.